Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Peicharte y en este vídeo quiero planificar enero de 2021 con todos vosotros. Empezamos. Antes de comenzar el vídeo quiero desear a todos unas felices fiestas y que tengáis un feliz año 2021. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo hacer una portada y diferentes páginas de un bullet journal, así que quedaros hasta el final del vídeo conmigo para no perderos nada. Para la portada quería hacer algo sencillo en plan minimalista, así que he cogido la inicial de enero, la letra E, y la estoy decorando solamente por el contorno con estas distintas flores y hojas. Una vez que ya tengo el dibujo hecho a lápiz, lo estoy repasando con el micrón. Como recomendación os diría que comprarais micrón de diferentes puntas para poder jugar con ellos. Hay de diferentes colores, como os decía, de diferentes puntas, muy variadas. Yo los que más recomiendo son estos porque te dan mucha versatilidad a la hora de hacer dibujos. Aparte del dibujo en negro, quiero darle toques en dorado y esta va a ser toda mi paleta de color, blanco, negro y dorado. Este sería el resultado de nuestra portada. Y abajo, si ya habéis visto algún vídeo mío, sabéis que me gusta poner también calendario para ver de un solo vistazo las citas de ese mes. También le pongo este borde. Y para añadir un poco de decoración, cojo estas dos guasitas, ¿eh? ¿Qué os parece la portada? Podéis dejármelo dicho en comentarios. Y darle like si te gusta este tipo de vídeos. En las siguientes dos páginas voy a hacer un planeador mensual. Para eso pongo todos los días de la semana. Y para seguir con la misma temática del principio, lo estoy decorando todo con flores y hojas. Con el rotulador dorado escribo los días. Y en el lado voy a hacer una Dutch door, o dicho en español, una puerta holandesa. Hay gente que lo hace de tipo ventana, doblando la solapa sobre sí como si fuera una ventana y después la abre. O podéis hacer como yo, sigo con la temática de las flores y de la hoja y después recorto el borde, como podéis ver aquí. También le he hecho la decoración en negro. Y me gusta mucho cómo queda. Dejadme dicho en comentarios si vosotros también os animáis a hacer una página como esta. Y mi consejo es que queda muy bien si hacéis como yo y ponéis un poco de cartulina detrás en color negro para que le dé contraste con el blanco. También con la cartulina he escrito enero de 2021, utilizando también el Gelly Roll blanco para escribir enero. Y en la parte de atrás sigo con la misma temática de las flores, haciendo un monthly log o un registro mensual. Esta página también la utilicé en diciembre y me fue muy útil, así que en este mes repito con ella. También quiero aprovechar para recordaros que tengo un vídeo de cómo empezar un bullet journal desde cero, que os está ayudando mucho, sobre todo con las primeras preguntas cuando eres principiante en bullet journal.
y lo dejaré en la cajita de descripción y enlazado al final del vídeo. Lo podéis ver cuando terminéis de ver este. Paso a decorar también el monthly log, que también se usaría para poner las citas. Yo, por ejemplo, aquí también quiero hacer un registro de seguidores y mirar cuando llego a las cifras que tengo establecidas para YouTube y para Instagram. Quiero agradeceros también que ya hemos llegado a 500 suscriptores aquí en YouTube. Muchísimas gracias por todo el apoyo y todo el cariño. Y esperemos que en 2021 crezcamos aún mucho más. Y por supuesto, si aún no estás suscrito, suscríbete y dale a la campanita para que YouTube te avise cuando subo vídeo. En la página de al lado paso a planificar toda la semana. Para eso estoy poniendo las letras con lettering, escribiendo los nombres de los días de la semana en español y poniendo el número del día de la semana. También me estoy dejando un espacio más grande para apuntar alguna cosa del día o si quiero dejar alguna nota o poner una pegatina, lo que sea. Voy a escribir todos los días desde el 1 al 31. Y aparte de todas las ideas que os dejo aquí en los vídeos, también me podéis encontrar por Instagram, donde aparte de cosas de Bullet Journal, también subo cosas de arte y de otras manualidades. En Instagram me encontréis con el mismo nombre que aquí, que también lo estaré dejando por algún sitio de la pantalla, y soy @peixarte. Seguimos con la decoración en dorado y muy minimalista, que es lo que quería para este mes. Ya pasamos a las últimas páginas, que como podéis ver también me deja un apartado para metas, cosas importantes y tareas. Como siempre os digo, en el Bullet Journal mandéis vosotros, así que dejad el espacio que más os guste, si lo queréis dejar los días más grandes o poneros más metas, poneros metas por semana, adelante. Y también podéis hacer como en un vídeo que hice con los habit trackers, en los que podéis hacer un seguimiento tanto de un hábito como de un hobby o de lo que queráis. También marco el borde de estos cuadrados en dorado para darle un poco de color. Y también paso a darle un poco de toque dorado a las hojas anteriores. Ahora sí, hacemos un repaso de todo lo que hemos visto en este vídeo, empezando por la portada. Hemos pintado una inicial y solamente hemos decorado el contorno. También podéis escribir enero entero y hacer todo el contorno de la palabra. Y también podéis hacer como yo y ponerle ese pequeño calendario al lado. Pasamos a este planeador mensual, en el que podemos ver de un vistazo todas las citas que tenemos para ese mes. Y también hemos hecho la Dutch Door o puerta holandesa para probar con una decoración diferente. Hemos usado el mismo motivo de hojas y de flores en las dos partes y también hemos hecho este registro mensual. Para terminar hemos hecho este planeador semanal con todos los días del mes de enero.
Y por último, me he dejado este espacio para las tareas, para las cosas importantes y para las metas. Quiero daros las gracias nuevamente por haberos suscrito, que ya somos 500 en YouTube. Darle un saludo a Naila. Muchas gracias por haber visto el vídeo. En los siguientes, para 2021, quiero probar bullet journal diferentes, como uno para estudiantes o de crecimiento personal. Si tenéis más ideas como esta, me lo podéis dejar dicho en comentarios y os estaré leyendo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.